Mi madre me odiaba tanto que intentó borrarme como hija y dejarme legalmente como madre de su bebé, pero lo que nunca imaginó fue que yo tenía todo documentado. Tenía apenas 16 años, y de pronto mi vida dejó de ser mía. Todo lo que era, mis estudios, mis amigos, mis sueños, quedó aplastado bajo una orden silenciosa. Ahora eres la segunda madre de este bebé. El bebé era mi hermano, sí. Pero yo no lo había pedido, no lo había traído al mundo, ni mucho menos tenía la obligación de criarlo. Y sin embargo, desde el momento en que mi madre salió del hospital, depositó el peso de su nueva maternidad sobre mis hombros. Al principio pensé que sería temporal, que solo la ayudaría mientras se recuperaba. Pero no. Cada día que pasaba, ella desaparecía un poco más en su resentimiento, y yo quedaba atrapada en una rutina que no elegí. Me despertaba a las 3 de la mañana para darle la leche. Llegaba tarde al colegio porque tenía que cambiar pañales. Llegaba a clase con ojeras tan profundas que mis profesores pensaban que estaba enferma. Y todo esto mientras mis amigas seguían con su vida normal, planeando fiestas, soñando con viajes. Yo, en cambio, vivía atada a un bebé que ni siquiera me llamaba mamá. Lo recuerdo con tanta claridad que me duele el pecho solo de escribirlo. Estaba en mi habitación, con los libros abiertos sobre la mesa, tratando de estudiar para un examen importante. El bebé dormía en la cama. Yo sabía que no debía apartar la vista, pero también sabía que si no estudiaba, suspendería. De pronto, un golpe seco. El sonido de un cuerpo pequeño cayendo al suelo. El silencio que lo siguió fue más aterrador que cualquier grito. Me lancé hacia él. Estaba llorando, pero no parecía herido. Lo tomé en brazos temblando, revisando cada parte de su cuerpo, rogando que estuviera bien. El llanto se calmó en pocos minutos. No había sangre, no había huesos rotos. Estaba bien. Pero mi madre entró en ese preciso momento. Y en lugar de preguntarme cómo estaba el bebé, en lugar de agradecer que yo hubiera estado allí, me miró con un odio que nunca antes había visto. «Eres una irresponsable», me gritó. «Lo podías haber matado». Me quedé paralizada. Quise explicarle, quise decirle que fue un accidente, que solo intentaba estudiar, pero sus palabras me atravesaron como cuchillos. «¿Ves?», le dijo a mi padrastro, que apareció detrás. Yo sabía que esta niña no servía para nada. Ni siquiera puede cuidar de su propio hermano. Su propio hermano. Así lo dijo. Como si de repente, por haber nacido bajo el mismo techo, ese bebé se hubiera convertido en mi hijo. Y desde esa noche, mi destino quedó sellado. El accidente fue el pretexto perfecto para culparme de todo. Las discusiones en la casa se transformaron en juicios. Cada vez que el bebé lloraba, era mi culpa. Cada vez que faltaba dinero, también era mi culpa. Mi madre repetía frases como mantras venenosos. Si hubieras estado atenta, nada de esto pasaría. Eres egoísta, no piensas en nadie más que en ti. Si no fuera por ti, yo sería feliz. Al principio me defendía. Intentaba razonar, lloraba, gritaba que no era justo. Pero cuanto más hablaba, más fuerte era su furia. Así que dejé de hablar. Aprendí a callar. Callar mientras mis amigas me preguntaban por qué ya no salía. Callar cuando los profesores me llamaban a la oficina porque mis notas se estaban hundiendo. Callar cuando mi madre contaba a los vecinos que yo era una vaga irresponsable que no quería ayudar en nada. Pero el silencio me estaba matando por dentro. Y aún así, pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. Lo peor siempre estaba un paso adelante, esperándome. Un día, escuché una conversación que marcó mi vida. Mi madre hablaba con mi tía en la sala, creyendo que yo estaba dormida. Yo me quedé parada en el pasillo, escuchando. La verdad es que si esa niña no hubiera nacido, yo tendría una vida distinta, dijo mi madre. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi tía. Que todo lo malo que me pasa es por ella. Desde que llegó, no he hecho más que sacrificarme. Y ahora que por fin tenía una oportunidad de ser feliz con este bebé, ella lo arruina todo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Acaso mi existencia era un error para mi propia madre? ¿Acaso yo era la raíz de su infelicidad? Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, preguntándome por qué me odiaba tanto. Yo no había pedido nacer. No había pedido cargar con un bebé que no era mío. No había pedido ser la excusa perfecta para que ella no asumiera sus propias decisiones. Y sin embargo, ahí estaba yo, convertida en el chivo expiatorio de toda una familia. La primera humillación fue dentro de casa. La segunda, afuera.
Mi madre comenzó a repetir la historia a todo el mundo. En reuniones familiares, en el colegio, hasta en redes sociales. Mi hija casi mata a su hermano por estar distraída. Si la vieras, no tiene futuro. Todo lo que toca, lo arruina. Me redujo a un rumor, a un chisme barato, a una villana inventada. Intentaba no leer lo que escribía, pero mis compañeros lo veían. Lo comentaban. Y yo me convertí en la que casi mató al bebé. Pero lo que nadie sabía era que ese accidente era solo la excusa. Ella necesitaba un culpable, alguien que cargara con el peso de su fracaso. Y me eligió a mí. Lo entendí demasiado tarde, pero lo entendí, no se trataba del bebé, ni del accidente, ni de mis supuestas fallas. Se trataba de control. De tener a alguien a quien culpar para no enfrentar su propia ruina. Y esa ruina apenas empezaba. Esa noche, acostada en mi cama, me prometí una cosa: nunca más confiaría en su amor. Si antes dudaba de lo que sentía por mí, ahora estaba claro. No era amor, era necesidad. Y cuando esa necesidad se transformó en frustración, me convirtió en el blanco de su odio. Lo más doloroso no fue escuchar sus gritos, ni soportar las humillaciones. Lo más doloroso fue comprender que mi madre no me veía como hija. Me veía como una carga, como un estorbo, como el error que había arruinado su vida. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró. Porque entendí que si ella estaba dispuesta a destruirme con tal de no enfrentar sus propios errores, yo tendría que estar dispuesta a resistir. O tal vez, algún día, devolverle cada herida. Desde aquella noche en que el bebé cayó de la cama, algo cambió para siempre en mi casa. Mi madre ya no me miraba como a una hija, me miraba como a un enemigo. Un recordatorio vivo de todo lo que decía haber perdido. Yo todavía creía que con el tiempo las cosas se calmarían. Que el enojo pasaría, que mi madre volvería a ser la mujer que me abrazaba cuando tenía miedo de la oscuridad. Pero no. Esa versión de ella había muerto, y lo que quedó en su lugar era alguien dispuesto a hundirme para salvarse. Primero fueron las palabras. Palabras que parecían cuchillos disfrazados de reproches. Si fueras más responsable, las cosas estarían mejor. No sirves para nada, ni siquiera para cuidar a tu hermano. Tú deberías sentir vergüenza por lo que hiciste. Al principio lloraba en silencio. Luego dejé de llorar. Y cuando dejé de llorar, ella comenzó a subir de nivel. Mis amigos empezaron a escuchar rumores. Uno de ellos me escribió un mensaje: ¿es verdad que casi mataste a tu hermano porque estabas en el celular? Sentí el estómago revuelto. Nadie más lo sabía, solo mi madre. Eso significaba que ella misma había llevado la historia hacia afuera, y no solo como un accidente, sino como si yo fuera una criminal en miniatura. Ahí comprendí que ya no se trataba de un error dentro de casa. Ella había decidido convertirme en el chiste público de su tragedia personal. Y lo peor es que no se detuvo ahí. Mi padrastro tampoco ayudaba. En silencio, reforzaba cada una de sus palabras. Se quedaba mirándome con desprecio, como si de verdad creyera que yo era un peligro para el bebé. Nunca me defendió. Nunca me dio el beneficio de la duda. En mi propia casa me sentía como una intrusa. Caminaba de puntillas, tratando de no hacer ruido, porque cualquier movimiento era un motivo para una nueva acusación. Y cada vez que el bebé lloraba, algo completamente normal en un recién nacido, mi madre me lanzaba la misma frase. Es tu culpa. Seguro lo dejaste incómodo. Seguro hiciste algo mal. Era como vivir en una prisión sin barrotes. Una cárcel emocional en la que mi guardiana era mi propia madre. Pero lo que más me dolía era que lo hacía con intención. Se notaba en sus ojos. No era descuido, no era frustración pasajera, era decisión. Ella había elegido culparme, como si eso le diera algún tipo de alivio. Y lo más enfermizo es que, poco a poco, comencé a creerlo. Una tarde, mientras doblaba ropa en silencio, escuché cómo hablaba por teléfono con una vecina. Yo estaba en el cuarto contiguo y no podía evitar oír cada palabra. Sí, imagínate, casi me mata al niño. Yo ya no sé qué hacer con ella. En vez de ayudarme, me hunde. La vecina respondió algo que no entendí, pero la risa de mi madre fue clara, fuerte, hiriente. Era como si disfrutara la atención que recibía al pintarme como monstruo. Como si de pronto la víctima no fuera ella, sino yo. Ese día sentí vergüenza de salir a la calle. Vergüenza de que mis propios vecinos me miraran como la asesina frustrada de un bebé. Y aunque intentaba convencerme de que no era cierto, cada vez que mi madre repetía la historia, una parte de mí lo dudaba: ¿y si de verdad soy la culpable? ¿Y si de verdad arruiné todo?
Pero la verdad, esa verdad que me negaba a ver, era mucho más oscura. Un recuerdo me golpeó en medio de esas dudas. Una escena de mi infancia que había guardado en el fondo de mi memoria. Yo tendría unos 8 años. Mi madre discutía con mi padre, que todavía vivía con nosotros en esa época. Ella gritaba que estaba cansada, que nunca había querido ser madre tan joven, que sus hijos le habían robado la vida. Yo estaba escondida detrás de la puerta, escuchando. Y aunque en ese momento no entendí todo, ahora lo veía claro, siempre había existido ese resentimiento. Siempre había sentido que nosotros éramos un obstáculo. Solo que ahora, con el nuevo bebé, tenía un contraste perfecto para demostrarlo. El bebé era su nueva oportunidad, y yo era el error que la había condenado desde el inicio. Lo peor es que parecía disfrutar compararnos. A veces, cuando estaba con él en brazos, me miraba y decía: este niño sí me va a hacer feliz. No como otros. Cada palabra era como una puñalada lenta. El colegio dejó de ser un refugio. En vez de encontrar apoyo, me encontré con miradas raras, comentarios sarcásticos, profesores preocupados por mi bajo rendimiento. Una maestra me detuvo en el pasillo. ¿Está todo bien en casa? Y yo, con la garganta cerrada, respondí que sí. Porque si decía lo contrario, ¿qué iba a pasar? ¿Me llevarían a servicios sociales? ¿Separarían a mi hermano de mi madre? ¿Me odiaría aún más por exponerla? Así que guardé silencio. Otra vez. Pero el silencio ya no me protegía. Ahora era un arma que ella usaba contra mí. La gota que derramó el vaso fue una cena familiar. Estábamos todos sentados, primos, tíos, abuelos. El ambiente era normal hasta que mi madre decidió abrir la boca. Claro, yo estoy agotada porque prácticamente tengo que cuidar sola al bebé. No puedo confiar en nadie, ni siquiera en mi propia hija. Imagínense, casi me lo mata por estar distraída. El silencio fue inmediato. Todos me miraron. Yo sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Quise levantarme y gritar que no era cierto, que no lo había casi matado. Que fue un accidente. Que lo exageraba porque necesitaba a alguien a quien culpar. Pero no pude. Me quedé congelada, tragándome la rabia, mientras veía cómo asentían con la cabeza, como mi tía murmuraba: qué irresponsable. Esa noche, encerrada en mi cuarto, me mordí las manos hasta sangrar para no gritar. Porque el grito ya no salía, estaba ahogado bajo toneladas de vergüenza. Y me juré que nunca más me dejaría humillar de esa forma. Pero fue entonces cuando lo descubrí. Una verdad que cambió todo el sentido de sus acusaciones. Un día entré a la cocina y vi unos papeles sobre la mesa. No pude evitar leerlos, eran facturas, deudas acumuladas, préstamos atrasados. Había montones de recibos que mi madre escondía en un sobre. Y ahí estaba la verdad, la ruina de la familia no tenía nada que ver conmigo. No tenía nada que ver con el bebé. Era ella. Ella había pedido préstamos imposibles, había gastado en cosas que no podía pagar, había mentido incluso a mi padrastro sobre cuánto debía. La ruina no era culpa mía. La ruina tenía nombre y apellido, el de mi madre. Y en ese momento algo se encendió dentro de mí. Una rabia fría, distinta a todo lo que había sentido antes. Ya no iba a quedarme callada. Ya no iba a ser su chivo expiatorio. Porque ahora tenía pruebas. Cuando descubrí aquellas facturas escondidas, sentí por primera vez que la carga no era mía. Que todo el peso que me había arrojado encima era una mentira construida a su conveniencia. Pero tener esa verdad en las manos no me libró de nada, porque mientras yo guardaba silencio, mi madre ya estaba levantando un juicio público contra mí. Los rumores empezaron a multiplicarse como plaga. En la escuela, mis compañeros cuchicheaban. Es la chica que casi mata al hermano. Dicen que es vaga, que no ayuda en nada. Era como si mi madre hubiera creado un retrato monstruoso de mí y lo hubiera colgado en la plaza del pueblo para que todos lo vieran. Cada palabra me perforaba el pecho. No podía defenderme porque, ¿quién me iba a creer? Mi madre tenía la voz fuerte, convincente, dramática. Yo era solo una adolescente cansada, ojerosa, rota por dentro. Y sin embargo, cada día me obligaba a levantarme, aunque sentía que caminaba directo hacia una hoguera. Pero todavía no sabía que lo peor estaba por estallar frente a todos. La primera escena pública fue en una reunión de la escuela. Mi madre fue convocada porque mis calificaciones estaban cayendo en picada. Yo esperaba que, al menos ahí, mostrara algo de apoyo. Pero no. Se sentó frente a mis profesores y dijo, con lágrimas falsas en los ojos: es que mi hija no quiere ayudar.
Yo le confío el cuidado de su hermano y ella solo piensa en sí misma. Incluso puso en riesgo la vida del bebé. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Vi a mis profesores intercambiar miradas de preocupación, no por mí, sino por el bebé en peligro. Quise hablar. Mi boca se abrió, pero ninguna palabra salió. Mi madre me miraba con esos ojos que advertían: atrévete a contradecirme y verás lo que te espera en casa. Salí de esa reunión con la cabeza baja, pero con un fuego ardiendo dentro. Si hasta en la escuela me pintaba como monstruo, ¿qué quedaba de mí? La humillación no se detuvo ahí. Cada evento familiar se convirtió en un tribunal improvisado. Recuerdo un cumpleaños de mi primo. Estábamos todos alrededor de la mesa, y mi madre, con esa voz teatral que usaba cuando quería atención, empezó. Ustedes no saben lo que sufro. Crío a un bebé prácticamente sola porque mi hija mayor es incapaz de ayudar. No puedo confiarle nada, casi me lo mata por descuido. El silencio fue pesado. Sentí las miradas clavándose en mí, como si fueran agujas. Y entonces alguien, mi tía, murmuró lo que terminó de destrozarme. «¡Qué vergüenza debe ser para ti, niña!». Quise levantarme, gritar, mostrar las facturas escondidas, gritar que la irresponsable era mi madre, no yo. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque el miedo me paralizaba. Miedo a que nadie me creyera. Miedo a que todo empeorara. Miedo a que, incluso con la verdad en mis manos, la mentira fuera más fuerte. Pero lo más brutal aún estaba por pasar. Una tarde, mientras revisaba mi celular, encontré algo que me rompió por completo, una publicación de mi madre en redes sociales. Una foto suya con el bebé en brazos, sonriendo, con el texto: algunos hijos llegan para darnos vida, otros solo nos la roban. Gracias a este pequeño por devolverme la felicidad que otros me negaron. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Yo era los otros. Yo era la hija que le había robado la vida. Y ahora todo el mundo podía leerlo. Amigas, profesores, vecinos. Los comentarios eran un desfile de compasión hacia ella. ¡Qué mujer tan fuerte! Qué bueno que al menos ahora tienes un hijo que sí te llena. Ánimo, los hijos desagradecidos siempre pagan sus errores. Y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, temblando, mientras mis ojos ardían. Ni siquiera lloré. Era peor que llorar. Era sentirme borrada. La rabia creció tanto que una noche me armé de valor y fui a su cuarto. Tenía los recibos escondidos bajo la cama, las pruebas de que la ruina no era mía. Deja de mentir sobre mí, le dije, con la voz quebrada. Sé lo que escondes. Sé que tú eres la que debe dinero, la que arruinó todo. Mi madre me miró en silencio. Por un momento pensé que iba a derrumbarse, que iba a confesar. Pero en lugar de eso, sonrió. Una sonrisa helada, cruel. ¿Y quién crees que te va a creer?, me dijo. Una niña histérica contra una madre sacrificada. Tú ya perdiste. Nadie te escucha. Nadie te va a escuchar. Sus palabras fueron como un balde de agua helada. Tenía razón. Nadie me creía. Nadie quería escuchar mi versión. Yo era solo la sombra detrás de sus dramas. Pero en ese momento, entre lágrimas, juré que algún día la gente iba a ver quién era realmente. Algún día su máscara se iba a caer. El problema era el tiempo. Cada día que pasaba, la mentira crecía más fuerte y mi imagen se hundía más. En la escuela, ya no me invitaban a nada. En la familia, apenas me hablaban. En casa, mi madre disfrutaba su papel de mártir mientras yo me convertía en la villana oficial. Sentía que me estaba ahogando. Sentía que mi vida entera había sido robada. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una tarde, mientras ella hablaba por teléfono en la cocina, no se dio cuenta de que yo estaba justo detrás de la puerta. Y escuché la frase que me dio un vuelco en el corazón. Tengo que hacer algo con esta niña. Estoy pensando en dejar al bebé a su cargo oficialmente. Así me libro de la responsabilidad y me enfoco en mi vida. Me quedé helada. ¿Qué significaba eso? ¿Iba a firmar algo para que el bebé quedara bajo mi nombre? ¿Iba a entregarme legalmente la carga que no era mía? Era peor de lo que imaginaba. Ya no se trataba solo de culpas o humillaciones. Ahora quería convertir su mentira en un hecho irreversible. Y en ese instante lo entendí, mi madre no solo quería destruir mi reputación. Quería destruir mi futuro entero. Después de escuchar aquella llamada, me quedé paralizada en el pasillo. Ella hablaba con tanta naturalidad,
como si firmar al bebé a mi nombre fuera lo más lógico del mundo. Así me libro de la responsabilidad y me enfoco en mi vida, dijo, como si mi vida no contara, como si no tuviera derecho a mis propios sueños. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con las facturas escondidas debajo de mi colchón, pensando en una sola cosa: si ella estaba dispuesta a destruirme legalmente, yo tenía que defenderme. Y lo peor es que todavía no había visto el límite de hasta dónde era capaz de llegar. Empecé a hacer algo que nunca había hecho: escuchar más de lo que hablaba. Dejé de responder a sus provocaciones. Si me gritaba, yo guardaba silencio. Si me humillaba, fingía indiferencia. Por dentro ardía, pero por fuera empecé a mostrar calma. Porque entendí que si quería sobrevivir, tenía que convertirme en estratega. La primera parte de mi plan fue recopilar pruebas. Guardé todas las facturas de deudas que encontré, las escondí en una carpeta que llevaba siempre en mi mochila. Saqué fotos de las publicaciones de Facebook donde me atacaba, capturas de los mensajes de WhatsApp en los que me insultaba. Y lo más arriesgado, empecé a grabar. Cada vez que discutía conmigo, ponía mi celular en modo grabadora y lo dejaba sobre la mesa. Al principio me temblaban las manos. Pero cada audio que conseguía era un ladrillo en el muro que estaba construyendo contra ella. El segundo paso fue buscar aliados. No muchos, porque casi todos estaban cegados por su versión de los hechos. Pero encontré una persona inesperada: mi tía Marta. Ella siempre había tenido roces con mi madre, aunque nunca lo dijo en voz alta. Parecía sospechar que las cosas no eran como mi madre contaba. Una tarde, me acerqué a ella después de una reunión familiar. Le mostré una factura, luego otra, y después los audios. Su cara cambió por completo. «Dios mío», susurró. «Todo este tiempo culpándote a ti, y es ella la que tiene la soga al cuello». Fue la primera vez en meses que alguien me creyó. La primera vez que no me sentí sola. Y en ese instante lo supe: no estaba tan indefensa como mi madre quería hacerme creer. El ambiente en casa se volvió más tenso. Mi silencio empezó a incomodarla. Antes, cuando me veía llorar o discutir, parecía disfrutarlo. Pero ahora, cuando yo solo la observaba y no reaccionaba, se ponía nerviosa. «¿Qué miras?», me decía. «Nada», respondía. «Pues deja de mirarme así». La que antes tenía el control empezó a sentirse observada. Y esa incomodidad era mi pequeña victoria. Pero yo sabía que no podía quedarme en pequeñas victorias. Ella estaba preparando algo más grande, y si yo no me adelantaba, iba a perderlo todo. Y tenía razón. Una noche, la escuché discutir con mi padrastro. Estaban en la sala, y sus voces se escuchaban en toda la casa. «No aguanto más, voy a ver cómo legalmente puedo poner a la niña como responsable del bebé», dijo ella. «¿Estás loca?», respondió él. «¿Y qué?». «Ella fue la que casi lo mata. Que aprenda a hacerse cargo. Yo no pienso sacrificar mi vida otra vez». Grabé esa conversación con manos temblorosas. Esa era la prueba definitiva: no solo me culpaba, quería cargarme legalmente con algo que no me correspondía. Cuando la escuché después, sola en mi cuarto, lloré. No de tristeza, sino de rabia contenida. Era tan clara su traición que ya no quedaba espacio para dudas. Mi madre no me veía como hija. Me veía como un estorbo útil, alguien sobre quien podía volcar toda su miseria. Y yo juré que no iba a permitirlo. El miedo seguía ahí, claro. Cada vez que pensaba en enfrentarla, mi cuerpo se paralizaba. Ella tenía años de ventaja: sabía manipular, sabía actuar, sabía llorar en público y convertirse en víctima. Yo solo era una adolescente tratando de juntar pedazos de dignidad. Pero cada vez que escuchaba los audios, cada vez que veía las facturas escondidas, mi miedo se transformaba en fuerza. Y fue entonces cuando empecé a imaginarlo: el día en que todos escucharían su verdadera voz. No la voz dulce que usaba en público, sino la voz envenenada que me destrozaba en casa. Ese día iba a llegar. Y ella no lo iba a ver venir. Mientras tanto, la relación con el bebé era una paradoja. Yo lo cuidaba porque, aunque no era mi hijo, tampoco era culpable de nada. Lo veía sonreír, balbucear, y sentía ternura. Pero al mismo tiempo, cada vez que lo tenía en brazos, recordaba que era usado como arma contra mí. Y eso me rompía por dentro. ¿Cómo podía amar a alguien que simbolizaba mi condena? Mi madre lo sabía. Por eso cada vez que quería manipularme, usaba su nombre. «Si no cuidas de él, me muero de cansancio. Si algo le pasa, será tu culpa». Pero ya no me temblaba tanto el corazón cuando lo decía.
Porque dentro de mí había un secreto que ella no conocía. Yo estaba esperando el momento perfecto para girar la mesa. Y ese momento estaba cada vez más cerca. La recolección de pruebas se convirtió en mi obsesión. Me sentía como una espía en mi propia casa. A veces me descubría imaginando su cara cuando todo saliera a la luz. Y ese pensamiento me daba fuerzas para soportar cada humillación diaria. Porque sí, las humillaciones seguían. Me gritaba frente a los vecinos, me señalaba como inútil en la tienda, le contaba a cualquiera que quisiera escuchar lo terrible que era yo. Pero ya no dolía de la misma forma. Ahora cada insulto era un ladrillo más que ella ponía en su propia tumba social. Yo solo tenía que esperar. Y entonces, el destino me regaló la oportunidad que estaba esperando. Un profesor me llamó aparte en la escuela. Me dijo que estaba preocupado por mí, que se notaba que algo grave ocurría en mi casa. Me ofreció ayuda, me dijo que podía confiar en él. Por un instante dudé. ¿Y si era otra trampa? ¿Y si al contar la verdad todo se volvía en mi contra? Pero luego recordé las palabras de mi madre: nadie te va a creer. Ese fue el impulso que necesitaba. Saqué mi celular, le mostré uno de los audios. Lo escuchó con los ojos abiertos, en silencio. Cuando terminó, me miró y dijo: «Esto es serio. Y no estás sola». En ese momento supe que mi venganza ya no era un sueño. Era real. Tenía aliados, tenía pruebas, tenía un plan. Y lo que venía después iba a cambiarlo todo. El profesor cumplió su palabra, me escuchó, me creyó, y me ofreció apoyo. Me recomendó guardar todo lo que tenía y esperar el momento justo para exponer la verdad. Ese consejo me quemaba por dentro porque yo quería gritarlo ya, romper el silencio de una vez. Pero entendí que la paciencia era mi mejor arma. Mientras tanto, en casa, mi madre seguía convencida de que tenía el control absoluto. Se paseaba con su aire de mártir, contaba sus versiones retorcidas a quien quisiera escuchar, y se alimentaba de la lástima que recibía. Yo la observaba en silencio, sabiendo que su caída estaba cada vez más cerca. La ocasión se presentó en el cumpleaños de mi abuelo. Una reunión familiar grande, con todos los parientes presentes. El tipo de escenario que mi madre amaba, un público amplio para interpretar su papel de víctima. Yo ya lo había previsto. Cargaba en mi mochila la carpeta con facturas, capturas de pantalla, audios y grabaciones. Todo lo que había coleccionado en silencio durante meses. Ese era el día. Y no me equivoqué. Apenas la comida estuvo servida, mi madre comenzó con su discurso habitual. Yo hago todo lo posible, pero nadie me ayuda. Imagínense, hasta tengo que encargarle el bebé a ella, y me señaló con un dedo lleno de veneno, y casi me lo mata por descuido. No saben lo que sufro. Las miradas se giraron hacia mí, como siempre. Yo bajé la cabeza, como siempre. Pero esta vez no estaba derrotada. Esta vez estaba esperando mi turno. Y mi turno llegó. Respiré hondo, saqué mi celular y puse a reproducir un audio en voz alta, justo cuando ella hacía una pausa dramática para recibir compasión. La voz de mi madre llenó la sala. Tengo que hacer algo con esta niña. Estoy pensando en dejar al bebé a su cargo oficialmente. Así me libro de la responsabilidad y me enfoco en mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. Mis tías, mis primos, mi abuelo, todos se miraron sin entender. Mi madre palideció. «Eso está sacado de contexto», gritó, intentando recuperar el control. Pero yo no le di espacio. Saqué la carpeta, la abrí sobre la mesa y empecé a mostrar facturas, recibos, capturas de pantalla de sus publicaciones donde me llamaba ladrona de vida. ¿De verdad creen que yo arruiné la familia?, dije con la voz temblorosa pero firme. Aquí están las pruebas de quien hundió a todos en deudas. Aquí están sus palabras, no las mías. La tensión era tan densa que parecía que el aire podía romperse con un cuchillo. Y lo peor todavía no había salido. Puse otro audio. La voz de mi madre chillaba. «Eres una inútil. Si no fuera por ti, yo sería feliz. Todo lo malo que tengo es por tu culpa». La sala entera se quedó helada. Ya no era yo contra ella. Eran sus propias palabras contra su máscara. Ella trató de levantarse, llorando, diciendo que era una mala interpretación, que yo estaba manipulando las cosas. Pero esta vez nadie le creyó. Mis tías, esas mismas que antes murmuraban que yo era una vergüenza, ahora la miraban con desconfianza. «Siempre supimos que había algo raro», dijo una de ellas. «Pero no imaginábamos que llegarías tan lejos».
Mi madre me miró como si quisiera matarme en ese instante. Pero ya era tarde. La semilla de la duda estaba plantada en todos. El clímax llegó cuando mi abuelo, un hombre que rara vez intervenía, golpeó la mesa con el puño. «Basta ya», tronó con su voz grave. «Toda mi vida confié en ti, hija. Y ahora escucho esto. ¿Cómo pudiste tratar así a tu propia niña?» Las lágrimas de mi madre ya no funcionaban. Su show había perdido público. Nadie aplaudía. Nadie se compadecía. En ese momento vi algo que nunca había visto, miedo en sus ojos. Miedo de estar expuesta, miedo de que su imagen se derrumbara, miedo de que, por primera vez, ya no controlara la historia. Y yo sentí algo que nunca había sentido, poder. No fue un final feliz, no de inmediato. La familia se dividió. Algunos seguían defendiéndola, diciendo que seguro había razones o que yo era demasiado joven para entender. Pero la mayoría ya no la veía igual. La admiración que solía despertar se transformó en desconfianza. En casa, el ambiente se volvió insoportable. Ella me odiaba más que nunca, pero ya no podía gritarme sin pensar que tal vez la estaba grabando. Caminaba con cautela, midiendo sus palabras. Yo no había ganado del todo, pero había roto su poder sobre mí. Y eso era suficiente para empezar. Pero lo más impactante todavía estaba por llegar. Porque una noche, cuando pensé que por fin había recuperado un poco de aire, descubrí algo que me hizo temblar, un sobre escondido en su armario, lleno de papeles legales. Entre ellos, un borrador de solicitud para transferir la custodia del bebé. ¿A nombre de quién? Del mío. Ella no había abandonado su plan. Y eso significaba que la guerra apenas comenzaba. Cuando encontré aquel sobre escondido en su armario, sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Era real. No era paranoia. No era una exageración de mi mente agotada. Mi madre había redactado documentos para transferirme legalmente la custodia de su hijo. El bebé. El niño que yo había cargado, alimentado y cuidado en silencio tantas noches, mientras ella dormía o salía a vivir la vida que decía haber perdido. En esos papeles, yo no era hija. Era niñera permanente. Madre sustituta. Chivo expiatorio oficial. Me temblaban las manos mientras sostenía aquellas hojas. Leí cada párrafo como si fueran cuchilladas. Ahí estaba escrito con frialdad lo que ella jamás había dicho en voz alta, que planeaba desaparecer de esa responsabilidad, dejarme con la carga para siempre. En la sección de justificación, escribió algo que me desgarró. Mi hija mayor ha demostrado ser incapaz de estudiar y de contribuir económicamente. Lo único útil que puede hacer es cuidar de su hermano. Ahí estaba. Su visión completa de mí. Una carga, una sombra, un error de nacimiento. Sentí que me faltaba el aire. Por un segundo pensé en romper esos papeles, hacerlos pedazos y tirarlos al fuego. Pero algo dentro de mí me detuvo. No. Esa sería mi última prueba. Ese sería mi golpe final. Decidí jugar su propio juego. No dije nada. Guardé el sobre en un lugar seguro y esperé. Ella pensaba que yo era débil, que no me atrevía a moverme sin que me dijera cómo. Y esa fue su perdición. Semanas después, recibimos una notificación oficial, una citación. Ella había iniciado el proceso. Lo que yo temía estaba sucediendo. Mi madre estaba intentando hacer legal su abandono. La cita era en el juzgado familiar. Yo sentí que el mundo se me venía encima, hasta que recordé lo que cargaba conmigo. Tenía audios, recibos, publicaciones, y ahora, su propio intento de deshacerse del bebé como si fuera una bolsa de basura. Esta vez no iba a quedarme callada. El día de la audiencia llegó. Entré a esa sala con el corazón golpeándome el pecho, pero con la mirada fija. Mi madre, en cambio, llegó radiante, como si estuviera segura de que todo le saldría perfecto. Se sentó frente al juez y comenzó su papel de siempre. Señoría, mi hija mayor siempre ha sido irresponsable. No estudia, no ayuda, no aporta nada. Pero se ha encariñado con el bebé, y creo que lo mejor es que se quede con ella oficialmente. Yo apretaba los puños debajo de la mesa. La escuchaba, y cada palabra era gasolina sobre el fuego que ardía dentro de mí. Y entonces, el juez me miró. ¿Quieres responder? Respiré hondo. Y solté todo. Saqué los papeles. Saqué los audios. Saqué las capturas de pantalla. Los puse sobre la mesa, una prueba tras otra, como golpes que ella no veía venir. Señoría,
dije con la voz firme aunque mis manos temblaban, mi madre no quiere lo mejor para el bebé. Quiere deshacerse de él. Lo dice aquí, en sus propias palabras. Quiere librarse de su responsabilidad y cargarme con ella. Encendí el audio frente a todos. La voz de mi madre resonó en la sala. Así me libro de la responsabilidad y me enfoco en mi vida. La vi enmudecer. Por primera vez, no tenía un discurso preparado. Su máscara se quebró frente a todos, no en una reunión familiar donde podía manipular, sino ante un juez que analizaba cada palabra. El silencio fue mortal. El juez pidió un receso. Los asistentes me miraban con compasión, pero también con incredulidad. Nadie esperaba que una adolescente cargara con tantas pruebas, con tanto dolor convertido en evidencia. Cuando regresamos, el juez habló con dureza. Lo que veo aquí no es el acto de una madre protectora. Es negligencia. Es abuso emocional hacia una menor. Señora, usted no puede transferir responsabilidades como si fueran objetos. Y mucho menos inventar culpas para justificarse. Mi madre intentó interrumpir, llorar, decir que yo lo había provocado, que estaba exagerando. Pero ya era tarde. La autoridad que tanto había usado para aplastarme se le había resbalado de las manos. Ese día, la custodia no se transfirió. El proceso se archivó. Y lo más importante, quedó registrado quién había sido negligente todo ese tiempo. Cuando salimos, mi madre no me miraba. Caminaba rápido, con el rostro rojo de ira y vergüenza. En el auto, no dijo una sola palabra. Pero su silencio no era poder. Era derrota. Yo tampoco hablé. No necesitaba hacerlo. Por primera vez en mi vida, mi verdad había sido escuchada. No era un final perfecto. No me devolvía los años de humillación, las noches en vela, los susurros venenosos en reuniones familiares. Pero sí me devolvía algo que pensé que había perdido para siempre, mi voz. Ella siguió siendo mi madre. Pero yo dejé de ser su sombra. Ya no podía cargarme con culpas inventadas, porque ahora sabía que podía defenderme. Y aunque nunca dejó de odiarme por haberla expuesto, yo nunca volví a temerle. A veces pienso en todo lo que pasó y todavía me pregunto cómo sobreviví. Cómo logré no quebrarme cuando todos me señalaron como culpable. Pero la respuesta es clara, sobreviví porque aprendí a esperar, a escuchar, a guardar cada herida hasta que se convirtió en prueba. Mi madre intentó enterrarme con mentiras. Pero olvidó que yo sabía la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Ese fue mi último golpe. El golpe que me liberó.